Pablo, por liberar a una mujer de un espíritu de adivinación, juntamente con Silas, fue arrastrado hasta la plaza ante las autoridades. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Quiero presentarte esta reflexión en este día. Ora y alaba a Dios a pesar de tu situación. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Los otros presos los estaban escuchando. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Hechos capítulo 16, versos del 16 al 40. La vida generalmente está llena de injusticias. Y muchas de esas injusticias, en nuestro caso, los cristianos, no nos podemos librar. Muchas veces, al igual que estos hombres, podemos estar pasando por momentos difíciles, por situaciones adversas, llevándolo dolor, tristeza, siendo golpeados por los demás. Incluso nosotros pensando en rendirnos, en dejarlo todo. Pero cuando lees esta historia, ves que Pablo y Silas, en vez de quejarse, en vez de dejarse vencer, en vez de dejarse llevar, de tirar la toalla, de cruzarse de brazos, se pusieron a orar y a cantar a Dios. Orar y alabar a Dios tiene tanto poder que al final de la historia dice que se produjo un terremoto, hasta el punto que las cadenas se soltaron. Cuando la aflicción, la angustia y el dolor llegan, aprendemos de estos dos siervos cosas muy importantes. Aprendemos que en medio del dolor yo puedo orar y puedo alabar a Dios. Ante la crisis financiera, ante la crisis matrimonial, ante la pérdida de un ser querido, ante la enfermedad, cuando esa carga nos aplasta diariamente, tenemos una alternativa. Tenemos la alternativa gloriosa de orar, alabar y adorar a Dios. Orar y alabar al que tiene el absoluto control de las circunstancias. Orar y alabar al que, como dice Santiago, juntamente en ese momento de prueba, Él me da la salida. Y me da gozo encima. Me da gozo para llevar ese momento difícil. El Señor tiene el control de la cárcel más oscura. Esa cárcel profunda, esa cárcel donde nadie quiere entrar y los que están dentro no pueden salir. Tiene tal control que es capaz de sacudirla, abrir sus puertas, soltar las cadenas, darnos la libertad. El Señor nos da refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y tomara la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo capítulo 90, versos 1 y 2. La historia no acaba ahí. En Filipos también había un joven. Había un joven que la Biblia lo menciona. Pablo y Silas se pusieron a cantar para alabar a Jehová mientras los demás presos estaban escuchando. Y como hemos dicho, de repente vino ese terremoto que sacudió la cárcel. Justo en ese momento Pablo gritó: no te hagas daño. ¿Por qué gritó esto Pablo? El carcelero entró corriendo hasta el fondo de la prisión y vio que las puertas estaban abiertas. Pensó que todos los prisioneros habían escapado, así que agarró una espada para matarse. De ahí viene ese grito de Pablo: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero corrió a donde Pablo y Silas y se inclinó delante de ellos y les preguntó: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos respondieron: tú y los que viven en tu casa tienen que creer en Jesús.
Entonces Pablo y Silas se pusieron a enseñarles la palabra de Jehová, y el carcelero y todos los de su casa se bautizaron. Vaya historia, ¿eh? De ser azotados, de ser maltratados, de estar en lo profundo de la cárcel, de estar atados al cepo. Lo que produce la oración y la alabanza. Hace que haya un terremoto, hace que las cadenas se rompan, hace que las puertas se abran de la cárcel, y encima hace que el terremoto, hace que esta situación, hace que el orar y alabar a Dios, hace que una persona se convierta, él y toda su casa. Tu cárcel puede liberar oración. Tu cárcel puede liberar alabanza o queja, amargura, lamentación. Tú eres el quien decides. Pablo y Silas podían haber decidido quejarse, llorar, no hablar, no cantar, no orar al Señor, estar en murmuración, en crítica. Ellos decidieron alabar a Dios. Cuando las cosas no ocurran como planificaste, cuando se salgan de control, cuando la crisis te encierre en una prisión sin escapatoria ni salida, aprende la lección que aprendieron Pablo y Silas. Tu cárcel puede liberar si asumes la actitud correcta. Y la actitud correcta era la de orar y alabar. Orar y alabar al que tiene el absoluto control de tus circunstancias, el que tiene el control de tu vida, y aún tiene el control de la cárcel más oscura en la que puedas estar ahora mismo. Tiene tal control que es capaz de sacudirla, abrir sus puertas, soltar las cadenas, y además te bendice a ti y a los que te rodean. Tu cárcel puede liberar. Tu cárcel puede liberar compasión por otros, misericordia y amor. Tu cárcel puede liberar salvación. El carcelero pidió luz, no solo física, sino espiritual. Se había liberado de la convicción del pecado. ¿Cómo puedo yo ser salvo, obtener la salvación? Acepta a Jesús y serás salvo tú y tu casa. Radio Solidaria, una radio comprometida.